Y ahí se calcula, ¿no? Se calcula cuál sería el área, ¿no? Necesaria de esa pata. Eh, Aquí está la posición, ¿no? Del CG. La carga es de 3000 kilonewton por 300 kilonewton por metro cuadrado. Obtenemos que necesitaríamos una área de zapata de 10 metros cuadrados, ¿no? Entonces, eh, si hacemos, si trabajamos con un lado igual a 3 metros, por ejemplo, el otro sería 10 entre 3, da 3,33. Entonces, podemos redondear hacia 3,35 metros para diseñar mi zapata, ¿no? Entonces, la zapata para esa columna en forma de L quedaría definida, ¿no? Por lo que vendría a ser eh, la- eh, esa área amarilla. Y ahí hay algunos criterios, digamos, ¿no? Eh, de economizar el área de zapata, siendo que la forma económica sería de forma rectangular por ese tema de si es zapata flexible, si es zapata rígida, se puede hacer los volados de lados iguales, ¿no? Para que no tener el problema de que de un lado trabaje como zapata flexible y del otro lado trabaje como zapata rígida. Entonces se intenta equilibrar, ¿no? Los vuelos, ¿no? De la zapata. Eh, entonces aquí hay algunas condiciones, ¿no? De desarrollo de esa zapata económica. Entonces, más o menos esa sería, digamos, eh, la forma de la zapata, donde el área amarilla vendría a ser más o menos usando un poco simetría, ¿no? Doble simetría en torno al centro de gravedad, como ustedes pueden ver, para la cara superior. Y ya eso de forma troncocónica se proyecta, ¿no? Esa zapata para la parte inferior. ¿Ok? No sé si quedó entendido. Si alguien tiene alguna duda o pregunta hasta aquí. Ahí A0 y B0 son los lados, ¿no? De uno y otro lado del pilar o columna. Bueno, el siguiente ejercicio dice diseñar una zapata asociada para las columnas P1 y P2, siendo que la carga admisible es 0,3 meganewtons por metro cuadrado. Ambas, la carga P1 recibe 1600 kilonewtons. Ahí está mal eso de P1 igual a P2. Ah, ya, perdón. Vamos a seleccionar aquí dos casos, perdón. El primer caso es que P1 es igual a P2 con 1600 kilonewtons. Y la segunda parte del ejercicio es donde P1 es diferente de P2. P1 igual a 1500 kilonewtons y P2 igual a 1700 kilonewtons, ¿no? Ahí está, digamos, el desfase de esas dos columnas y se quiere para las dos columnas diseñar una zapata única. Entonces ambas columnas tienen 20 por 100 centímetros de dimensiones y están desfasadas 1,80 m en la horizontal y 65 centímetros en la vertical, eh, una respecto de la otra, ¿no? Entonces, aquí, eh, como las dos cargas son iguales, obviamente, y trazamos de aquí, ¿no? De centro a centro una línea de eje,
Debido a que ambas son iguales, entonces el centro de gravedad resultante, ¿no?, de las cargas que reciben las columnas P1 y P2, el centro de gravedad va a ser equidistante, ¿no? Eh, el área de zapata que vamos a necesitar es de eh, dos cargas de 1600 kilonewton dividido por la carga admisible, nos da el área de 10,67 metros cuadrados. Eh, aquí se tiene, ¿no?, que la distancia equidistante es de 1,90 m y se va a adoptar, ¿no?, que la zapata vuela, ¿no?, para cada lado de 1,5 m, por ejemplo. Y con eso yo tengo mi longitud que va a ser la distancia, ¿no?, entre este lado y este lado, más 1,5 m de cada lado, ¿no? Entonces con eso yo sé cuál va a ser mi longitud de zapata y B no va a ser otra cosa que el área dividida por mi longitud. Con eso obtengo un ancho B para mi zapata de 2,20 metros y con eso resuelvo el ejercicio. Entonces ahí esa sería la solución del ancho de 2,20 de mi zapata con el ancho paralelo, ¿no?, al eje que estoy trazando entre las dos columnas, ¿no? Un detalle que hay aquí es de que, como ustedes recuerdan, les voy a pedir por favor que sean puntuales en el ingreso, porque me interrumpe mucho la clase estar admitiendo a lo largo de toda la clase a todas las personas que quieran ingresar. Por favor, entonces voy a dar una tolerancia de 10 minutos en la próxima clase para que entren todos y de ahí me corta mucho las presentaciones el estar dando a aceptar a lo largo de toda la clase a cada uno que va entrando a desbora. ¿Ok? Bueno, entonces este sería, ¿no?, el detalle. Algo que es muy importante es que si ustedes se fijan, yo de entrada en el proyecto, ¿no?, adopto una tensión admisible. Pero si ustedes recuerdan de las ecuaciones, ¿no?, de coadmisible, esta coadmisible es función de B. Pero B es una incógnita, ¿no? Entonces, una vez que yo lo ideal, ¿no?, lo realmente preciso y que muchas veces no se verifica en proyectos, es que una vez que yo obtengo B, con este B yo tengo que verificar la capacidad admisible. Si la capacidad admisible aumenta, pues bien, ¿no? Inclusive puedo optimizar esta zapata. Pero caso que no aumente y que coadmisible en este caso para este B, digamos, que obtuve de proyecto, sea menor, entonces ahí tengo que hacer un proceso iterativo, ¿no? Entonces tengo que tomar cuidado que yo estoy partiendo de un valor de coadmisible para un determinado valor de B. Entonces lo ideal sería en ese caso verificar si B que estoy adoptando del proyecto coincide, ¿no?, con el valor de B al cual yo, con el valor de B que yo adopté para ese Q admisible. No sé si quedó entendido. Si alguien tiene alguna duda o pregunta hasta aquí.
Ese sería el primer caso del ejercicio. El segundo caso, eh, las cargas son diferentes. Entonces, como las cargas son diferentes, ya no se puede trabajar con volados iguales a cada lado de las columnas, ¿no? Entonces, lo que tenemos que hacer es calcular nuevamente, ¿no? En función eh, a la carga, a qué lado estaría en qué punto estaría el centro de gravedad. Aquí se hizo, digamos, ¿no? Esta regla de 3 X sobre esta línea de ejes. X se puede determinar como 1700 veces 1,91 sobre 3200, que es la carga total. Entonces X estaría sobre esa línea de eje a 101,5 centímetros, ¿no? Sobre el eje. Y ahí, en ese caso, si tenemos la resultante, la mayor distancia, la duplicamos, ¿no? Hacia el lado del voladizo, donde tendríamos el doble, ¿no? De X sería 203 centímetros. Adoptamos 2,20 m, ¿no? Duplicando, digamos, la longitud, obtenemos 440 centímetros. Y la B sería la carga total dividida perdón, B sería el área total requerida dividida por 440, que es mi longitud. Entonces tenemos 242,5, adoptaríamos 2,50 m, ¿no? Para esa fundación, donde ese sería el resultado, ¿no? De mi viga de fundación. Perdón, de mi zapata de fundación. El tercer ejercicio, vamos a dimensionar estas zapatas de las columnas P1 y P2 con una tensión admisible de 300 kilonewtons por metro cuadrado. Tenemos aquí una zapata esquinera y es muy cerca otra, otra columna ya de interior, ¿no? Entonces, esto muchas veces yo puedo tener en proyecto dimensiones de zapatas que empiezan a interferir entre ellas, ¿no? Entonces, en estas situaciones muchas veces resulta más conveniente de trabajar con lo que son zapatas asociadas, ¿no? Entonces, aquí básicamente lo mismo. Eh, Aquí tenemos la primer carga que estaría a, con 1500 kilonewton, dimensión del pilar o columna 1, 20 por 50, del pilar 2, 30 por 30, 1500 kilonewtons de carga para el pilar 1, 1000 kilonewtons de carga para el pilar 2, y ahí el área necesaria sería de 50.000 centímetros cuadrados. Y si se fija que si la zapata va a tener lados, ¿no? Si la zapata va a tener lados A y B, si fijamos, ¿no? En la columna de colindancia, que A va a ser igual a 2B, para la columna P1 el área sería 2B al cuadrado, ¿no? La excentricidad que existe sería la excentricidad entre
Bueno, perdón, como necesitamos 50.000 centímetros cuadrados de área, ¿no? Para la columna 1, vemos que más o menos, ¿no? Eh, el ancho B va a ser de 160 centímetros, ¿ok? Entonces aquí va a haber una excentricidad para mi columna, para mi zapata, perdón, que estoy definiendo del eje, ¿no? Hasta acá, que va a ser 160 centímetros, y la excentricidad que habría, ¿no? Entre el centro de gravedad de mi columna y el centro de gravedad de mi zapata, sería del orden de 70 centímetros. Entonces, esta es la excentricidad que va a haber eh, entre mi columna y mi zapata que llamamos medianera. Bueno, entonces nosotros vamos a tener aquí una, eh, ¿cómo se dice? Una fuerza, ¿no? Delta P, que va a estar dada por la distancia, ¿no? ¿Qué estamos haciendo aquí en realidad? Esta distancia, si yo asocio, ¿no? Esta zapata, esta columna con esta otra columna, como esto trabaja como una viga en voladizo, este trecho, ¿no? Entonces aquí tenemos un sistema como que aquí tenemos una carga en este punto, que es el punto central de mi zapata, va a trabajar como un apoyo fijo. Y si yo asocio rígidamente, ¿no? Mi columna P1 con mi columna P2, va a surgir una fuerza de levantamiento, ¿no? Del otro lado de mi columna. Entonces, esta distancia D sería la distancia entre el centro de mi zapata medianera eh, y el centro de mi zapata interior, ¿no? Entonces, esta fuerza de levantamiento del tapé, aquí por favor es 430, no 340. Esa fuerza de levantamiento va a ser la fuerza de 1500 veces la excentricidad dividido por D, ¿no? Entonces, de ahí sale 430, ¿no? 500 menos 70 y delta P va a ser 1500 veces 70 sobre 430. ¿Ok? Entonces, cuando yo asocio una zapata medianera con una zapata de esquina, perdón, una zapata medianera con una zapata interna, siempre la zapata interna va a tener va a experimentar una fuerza de levantamiento o es decir, un alivio, ¿no? De carga. Entonces, eh, por otro lado, ese alivio de carga va a traducirse en un incremento, ¿no? De presión aquí en este punto. Entonces, ese incremento de presión va a ser igual y opuesto, donde el incremento de presión estaría dado por 1500 más 245, que nos da 1745 kilonewtons, ¿no? ¿Cuál es el interés de hacer esto? Que como la columna está excéntrica, ¿no? A mi fundación,
me genera un momento flector sobre la fundación. Y si yo asocio rígidamente mi zapata a mi zapata del pilar P1 a la zapata del pilar P2, con esa unión rígida y haciendo esta consideración de sistemas de equilibrio en palanca, yo consigo dimensionar mi zapata para el pilar P1 sin considerar esos efectos de momento flector, ¿no? Entonces, en este caso, el área, ¿no?, que yo necesitaría para esta columna sería 1500 más delta P dividido por la tensión admisible en mi suelo, con lo que obtengo un área, ¿no?, de un lado A de 3 metros y 65, ¿no? Por otro lado, mi fuerza, ¿no?, de acuerdo a la ecuación de equilibrio, la fuerza que se estaría desarrollando en mi pilar P2, de acuerdo a las ecuaciones de equilibrio, se puede calcular como siendo P' igual a 1000 menos delta P sobre 2. Con eso obtengo el área que necesitaría para mi fundación, ¿no?, del pilar P2. Trabajando con zapata cuadrada tendría 1,70 m de lado, ¿no?, de fundación. Y esta sería la solución, ¿no?, del problema, donde yo considero que ambas cargas, aquí con este efecto desprecio, ¿no?, lo que vendría a ser el efecto de la excentricidad de la columna sobre la zapata, con la cual yo estaría eh, uniendo, ¿no?, eh, ambas zapatas y eliminando este efecto de excentricidad que me generaría momento flector en mi zapata. Con eso obtengo, ¿no?, zapatas mucho más económicas que haciendo esa consideración del efecto del momento flector, ¿no? Entonces aquí estas dos zapatas yo las tendría que unir, ¿no?, a través de una viga de equilibrio, eh, y esa viga de equilibrio debe ser dimensionada, ¿no?, de acuerdo a las técnicas de hormigón armado, eh, para tener la armadura suficiente, ¿no?, para que pueda resistir a todos esos esfuerzos de momentos flectores, esfuerzos cortantes que generan esas cargas, ¿no? En este curso estamos trabajando más con suelo. No vamos a entrar en el cálculo de armadura por cuestión de horario, pero el dimensionamiento, ¿no?, de armaduras de flexión, ¿no?, verificación al corte en el vuelo de la zapata, ¿no? Todo esto ya se ve en los cursos de hormigón armado de la carrera. ¿Ok? No sé si alguien tiene alguna duda o pregunta hasta aquí. Bueno, entonces voy a dar un intervalo de unos 10 minutos, ya que necesito ver si encuentro un archivo que deseo mostrarlo. Entonces voy a dar un intervalo de 10 minutos y les mando el link de aquí a poco para seguir con la segunda parte de esta presentación. ¿Ok? Ok, ingeniero, disculpe, ingeniero, una pregunta. Sí. Más o menos estos ejercicios, ¿dónde los sacó? ¿De Fratelli o con qué libro se ayudó? Estando, Eh, no, el Fratelli y el Brajo, pero algún de otro ninguno. libro. De ninguno de esos. Estos ejercicios los pueden encontrar. Es un libro en portugués bastante práctico.
fundaciones de urbanas. Está en portugués. ¿Ok? Ok, ingeniero, gracias. De nada. Bueno, entonces retornamos en unos 10 minutos para continuar con